Jurídicos en los que yo he visto mucha gente que están apelando para que las Naciones Unidas recojan ese legado que se ha ido desvirtuando, que el hijo por nacer no es un agresor, incluso en la violación. Yo he atendido y a veces ayudo en una clínica, por ejemplo, psiquiátrica, y ahí se ven chicos y chicas jóvenes, drogas, bulimia, depresiones, violaciones. Muchos casos de chicas violadas con o sin embarazo incluido. Y yo la experiencia que tengo ya personal de atención es que son chicas o mujeres adultas, en un caso una mujer de unos 50 y tantos años que tiene todos unos trastornos por la violación y un embarazo consecutivo y un aborto posterior por una chiquilla. Y lo que se ve es que en todas, dicen, las que han abortado, no hubiera abortado. Las que han tenido al hijo, dicen, mi hijo me salvó. Y el amor a mi hijo, aunque fuera de otro, es lo que me salvó, me dio humanidad, me permitió seguir adelante. En todo caso, no debería hacer ese un debate entre mujeres. ¿Es lícito que se imponga a otra persona que no es uno, ¿no? Que haga algo? Por supuesto. O que deje de hacerlo. Bueno, yo no sería, a mí no me gusta hacer ni el machismo ni el feminismo, ¿no? Yo creo que hombres y mujeres tenemos percepciones distintas de un mismo suceso. Lo que no hay que excluir es ni a los hombres ni a las mujeres de cualquier debate, y en este creo que tampoco. Y en la maternidad también hay que incluir, sí. En la misma medida, ¿usted cree a los hombres? Bueno, es como la medicina, ¿no? Un médico cura a los demás en su especialidad, aunque él no tenga la enfermedad, porque ha estudiado la enfermedad y tiene la experiencia de muchas personas de esa enfermedad. En el caso por ejemplo, el aborto, yo conozco aquí el Proyecto Esperanza de la Universidad de San Pablo, que tienen más de 1000 mujeres atendidas con el síndrome posaborto. Yo como sacerdote tengo la experiencia de muchas mujeres que también han tenido el aborto. Y la experiencia es unánime. O sea, no hay ni una mujer que yo conozca, porque comienzo con esta pregunta que es clave. La mujer se abre, sea reciente o hace muchos años. Y siempre pregunto lo mismo, ¿qué edad tendría tu hijo? Inmediatamente, año y medio, 18 años, 3 meses. La maternidad la llevan. O sea, es su hijo. El papá no. Pero por eso le digo, usted está hablando a nombre de esas mujeres. ¿Por qué no dejamos hablar a esas y a otras mujeres? No, yo no digo que no, por supuesto. Más cuando yo he intervenido en foros, por ejemplo, que ha habido aquí en Arequipa, ¿qué es lo que suele ocurrir? Como el foro que acaba de haber hace poco, este Congreso Internacional para Derechos Reproductivos, en el colegio, en el club del abogado. Son foros en que yo, cuando me tocó intervenir, ¿qué tenía delante? Como 60 personas en un foro distinto, ¿no? 60 personas en que querían hacerse representativos de toda la sociedad. Y lo que procuramos, la iglesia en su lado, y luego los civiles, ¿no? Los pro vida y los anti vida, no es la iglesia, es no hagan grupitos cerrados. Cuando yo estaba en ese foro, cada vez que hablaba alguien que iba con una opinión distinta a los que promovían el aborto, gritos, burlas o exclusión. Invitaban unos pocos y para poder entrar era dificilísimo. Oye, ¿por qué no podemos entrar? Y como iglesia, incluso, aparte del profesionales pro vida, como iglesia podemos entrar, no, es que ustedes son dogmáticos. Pero déjenos hablar, somos ciudadanos también. Es decir, yo soy el primero que les decía a estas personas y ahí se tranquilizaron. ¿Por qué no un debate, pero que de verdad estemos todos representados? Ustedes, la iglesia, si es que quieren que sea la iglesia, y podemos, y otros ciudadanos pro vida. Yo creo que usted tiene toda la razón. Se trata de descalificar a la iglesia señalándola que es dogmática y que hay grupos como el Opus Dei, que usted también pertenece, sí, que son excesivamente sectarios, y etcétera, etcétera. Pero en este debate, la iglesia está haciendo lo mismo al calificar al otro bando como pro antivida, dijo usted, ¿no? Como que representan a ONGs que les pagan, que tienen y a lo mejor no necesariamente es así, entonces pues mire, ahí no dialogamos. No, tiene toda la razón, y yo en eso rectifico ante usted y todos los televidentes. Evidentemente, de los que puedan apoyar la píldora siguiente, o el aborto terapéutico, o eugenésico, hay de todo. Todo tipo de personas, y yo conozco gente muy buena que puede tener su opinión.
Los que promueven esto, evidentemente, no son esas personas. Sí son personas que sí yo podría calificar antivida. En ese foro que le digo, yo hablé y expliqué las cosas y cómo la Iglesia es razonable y abre sus brazos a todos. Y queremos no solo ir, sino abrazar a todos. Y ahí en el foro tenía delante, porque así se habían presentado y explicado, homosexuales, lesbianas, trabajadoras sexuales, de todo. Y yo le decía, agradezco. Y fue un diálogo tan simpático que lo que era una especie de guerra entre científicos, médicos de aquí y de acá y periodistas de aquí y de acá, terminó gratísimo. Y se me acercaban, esclarecedor, en todo caso, para todos. Para todos. Y se me acercaban muchos de los que estaban organizando, que eran de estas ONGs, y habían unos claramente cerrados, muy cerrados, ¿sí? No y otros, la mayoría, muy normales. Y desde la Iglesia no hay la posibilidad de ceder un poquito. ¿En qué? La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido como detrás de la ciencia, ¿no? Cediendo como después de mucho tiempo, como ahora en este debate hablan de Galileo y de otros científicos, digamos, condenados en su tiempo, ¿no? ¿No hay posibilidad de ceder un poquito? Sí, claro que sí. Ya el Papa, por ejemplo, ha aceptado el sacerdocio, sacerdotes que se puedan casar siempre y cuando vienen de otras iglesias, que los está incorporando, ¿no? ¿Por qué no tener la misma flexibilidad con sus propios sacerdotes y el sacerdocio femenino y entre otras cosas? No estamos no está la Iglesia retrasándose respecto a la historia de la ciencia en general. Bueno, aquí hemos tocado varios temas muy interesantes. Yo diría que en algún caso, vamos a ver, que la Iglesia no tiene por misión ser científica, como la Biblia tampoco lo pretende, ¿no? No, claro. Sino la Iglesia da pautas morales. El Papa en el año 2000 pidió perdón y primero pidió consejo a los cardenales. Y muchos le dijeron, Santo Padre, no pida perdón de varias cosas porque el prestigio de la Iglesia se nos cae. Y Juan Pablo II, con esa transparencia y la santidad que tenía, dijo, no, los pecados de hermanos nuestros católicos de siglos pasados son pecados que afean no solo la faz de la Iglesia, sino ante el mundo le quita la realidad de lo divino que es y como marca un camino bueno, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes pidió perdón? A los ortodoxos, cuando hubieron en el siglo XI pues el rompimiento, a los griegos y otros de los saqueos de las cruzadas, del caso Galileo, de diversas cosas que pidió perdón de personas concretas que en su momento pesaban mucho y que hicieron un gran daño. Al pedir perdón, también dejó muy claro que detrás de todo eso había mucha exageración. O sea, en la Iglesia se suele decir que es intolerante, que una serie de cosas que ya es exageración. El caso Galileo que ha mencionado es un caso bien curioso, porque era un muy buen católico y nunca en la Inquisición ni lo mataron, murió muy bien, muy cercano a la Iglesia, era un hombre muy católico. Y fue un tema en que él, sus argumentos principales de la intuición que tuvo científica, que era cierta, se apoyó más en datos de la Biblia. Y el tribunal que lo juzgaban eran científicos como él. Y invirtieron roles. Él se defendía con datos bíblicos y ellos con datos científicos. Un enredo que terminó mal y se publicitó como una cosa tremenda, ¿no? Entonces, la Iglesia, por supuesto que en todo lo que sea ciencia, nunca se opone a la ciencia. Lo que suele ocurrir es que la ciencia y la revelación se dan la mano. A veces por parte de la Iglesia, al interpretar algo, a veces por parte de la ciencia. Pero también hay contradicciones. Y en ese caso optan ¿Cómo por cuál? la fe. No, ¿como cuál? Como la de Galileo. No, por ejemplo. No, más que la fe, ahí yo creo que como Galileo, insisto, sus argumentos eran más que científicos, eran de la Sagrada Escritura. Entonces, se le dijo, no es que se le condenó a Galileo tampoco, sino lo que él enseñaba, se dijo, puede ser, pero no lo demostró, y como se mezclaba todo, se dejó como en el aire, mira, dejémoslo ahí. Eso es lo que un poquito, pero no fue una condena. Ahora,